Jack el Destripador, un mítico entre los míticos y considerado uno de los primeros asesinos en serie de la historia. Su indumentaria, inventada por la literatura, de hombre elegante cubierto con capa, traje y sombrero, han dado la vuelta al mundo, ocupando portadas de diarios e informativos. Y pese a ser un hecho que ocurrió hace más de un siglo, al parecer, siguió inspirando a otros psicópatas como ejemplo para cometer los actos más atroces. Entre 1988 y 1996, a modo de sangriento homenaje conmemorativo en el centenario de Jack el Destripador, otro criminal emprendió una sangrienta actividad en la zona almeriense. También mataba prostitutas siguiendo un patrón concreto. Las diferencias eran muchas, como es de esperar, pero sobre todo tenemos que resaltar las que salpican a los medios de comunicación. En 1888, en plena época victoriana, tanto la policía como la prensa inglesa del momento hablaron abiertamente de lo que estaba ocurriendo con la idea de intentar dar caza al asesino de Whitechapel. Sin embargo, aquí, en nuestro país, se mantuvo casi en secreto, bajo aquella norma de si nada se sabe es que nada ocurre, pese a que este depredador había liquidado al doble de mujeres que su colega de las Islas Británicas. Y lo peor de todo es que hoy, un 2 de mayo de 2018, aún sigue libre y con una identidad sin identificar. Juan Rada es veterano periodista de investigación y escritor criminalista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Especializado en crónica negra y misterio, ha intervenido en televisión española en todos los programas de Las Claves del Caso, así como el 80M, Informe Semanal, La Mañana, Más Gente o El Documental. Desde hace una década participa en Cuarto Milenio de la 4, Historias de Malos, Equipo de Investigación y Caso Cerrado. En Telecinco, el programa de Ana Rosa y Vuélveme Loca. En la 13, Detrás de la Verdad. En Telemadrid, Rastreadores de Misterios. En Onda 6, Casos sin resolver. Así como en Mega, Energy, Canal Sur, La Otra, Canal Extremadura, entre muchas otras. Pero sobre todo es recordado por estar al frente del semanario El Caso. Buenas noches, Juan Rada. Buenas y tenebrosas noches. Sobre todo tenebrosas. Sí, porque en este tema, con un asesino en la calle que puede volver a matar hoy mismo, quizá, a la llamada de la sangre. Eso es lo que quizás más da miedo, ¿no? Lo que más desconcierta, que un criminal así siga libre. Efectivamente, porque cuando el centenario de Jack el Destripador, también hubo en algún otro sitio que le quisieron dedicar un homenaje, ¿no? Por ejemplo, pasó en Nueva York con Arthur Shawcross, conocido como el estrangulador de Rochester, que también mató a una docena de prostitutas. Pero ya, claro, la prensa denunció el tema, la población se volcó y en menos de 2 años, pues la policía lo detuvo, precisamente cuando arrojaba el cadáver de una de ellas al río. O sea, se acabó con él. Pero aquí en España, en Almería concretamente, lo que ha pasado es lo contrario. Ha sido una densa niebla de silencio la que ha habido a todos los niveles, informativo, oficial, policial. Era como si no existiera este estrangulador en serie, como si fueran crímenes esporádicos, sin más, sin ninguna liazón entre unos y otros. Juan, este asesino almeriense, vamos a decirlo así, porque actúa por aquella zona, comienza a matar en 1988. Jack el Destripador lo hizo 100 años antes, pero en el mes de agosto. Este asesino de nuestro país también actuó en este mes de agosto.
Sí, bueno, cuando se descubrió el primer cadáver, pues, en fin, estaba un poco ya en estado de descomposición, pero, en fin, la fecha del crimen que fijaron los forenses, pues también lo apuntaban por ahí, final del verano, septiembre, en fin, se ve que el hombre, pues como homenaje también empezó a matar en esa fecha, ya digo, apareció en Purchena, pero claro, estaba metido en una gran bolsa de plástico, en avanzado estado de descomposición, tenía golpes en la cabeza, en el cuello, además lo había trasladado del lugar, pues que es algo que hacía este hombre, ¿no? Este hombre las mataba y después las llevaba y las tiraba por un barranco, o sea, nunca dejaba el cadáver donde cometía el crimen, sino lo desplazaba, quizá pues para evitar pistas, para evitar que lo detuvieran, como así pasó, que se ha ido de rositas y está a la hora en que sigue gozando de libertad. O sea, decimos que es el semblante español de Jack el Destripador sencillamente por la fecha y por las prostitutas, porque la manera de matar no tiene nada que ver con la de su colega inglés. Hombre, este no era tan sanguinario como el otro. Este las estrangulaba o les daba un golpe en la cabeza, o sea, les hacía prácticamente perder el conocimiento de la muerte, y luego las tiraba por un acantilado. Hay que pensar que las cogía en núcleos urbanos, en la calle. Por ejemplo, en Almería capital, pues en el barrio del Zapillo, o en el paseo Nicolás Almerón, o si no, pues en poblaciones cercanas, pues como son Aguadulce, Vélez Rubio, Roquetas y demás, y se las llevaba. Entonces, claro, las mataba ya en el descampado. Ya actuaba de forma diferente, actuaba con mucha más tranquilidad y luego se deshacía de los cadáveres. Pero no usaba la violencia sanguinaria de Ripper, ¿no? La cabeza, el cuello era el punto donde apuntaba y luego las despeñaba y dejaba el cadáver. Pero eso sí, todas las mataba, o sea, de modo canónico, tanto en la forma de liquidarlas, pues como podemos decir en las características de ellas, ¿no? Eran, repito, chicas que hacían la calle, pues en zonas un poco oscuras de noche, ¿no? Bueno, que es generalmente lo que ocurre con las trotonas de las aceras, ¿no? Y se las llevaba y tenían que tener una altura de 1,55 por ahí, pelo negro, a poder ser un poco ensortijado, tez morena, y luego había una curiosidad, que todas las víctimas tenían lencería negra o roja. Se ve que las que tenían de otro color pues se salvaron la vida. O sea, este era un cliente de prostitutas que a determinadas mujeres pues las mataba, y otras pues a lo mejor pudieron irse con vida sin saber que habían estado en las manos de un asesino en serie tan terrible como este. Juan, vayamos a 1988, vayamos al principio. ¿Qué ocurre o cómo encuentran el primer cadáver? Pues esto fue, acabo de decir que fue en Purchena, donde un chatarrero halló en una cuneta pues una gran bolsa de plástico en la que asomaban unos pies. Era una mujer con camiseta deportiva roja, zapatos del mismo color, unos 30 años, así. Bueno, las cogía de 20 y tantos años hasta 50, así. No tenía mucha preferencia en la edad. Claro, ya he dicho que estaba en avanzado estado de descomposición y mostraba esos golpes en cabeza y cuello. Había sido trasladada desde sitio. Y claro, no tenía documentación que pudiera ayudar a su rápida identificación. Es más, no se pudo localizar quién ella. Se pensó que por las características que reunía y tal, pues ejercía la carrera más antigua, e incluso, como no era muy conocida en la calle, se sospechó que podía estar en algún club. Pero claro, nadie denunció su ausencia. Sería extranjera, como tantas de las que hacen por allá la noche, y claro, su familia pues no se enteró de que había muerto. En el club, pues claro, como son chicas que se mudan mucho de un sitio a otro, que hacen ese sistema de plaza, ¿no? Que cada 3 semanas cambiase de clubs o lo sea, o que, bueno, por un enfado con el jefe, por las compañeras, se van a trabajar al de enfrente, pues nadie tampoco, fue a una comisaría a decir que había faltado esta. Entonces, en fin, fue un cadáver, esta fue a la morgue, pues como un número más, un cadáver sin identificar. Ahí fue, ya no se le prestó tampoco mayor atención hasta que empezaron a suceder, a aparecer otros occisos con las mismas características que estas chicas, o sea, también muerte similar y, en fin, de características físicas, pues también muy parecidas. Cuando hablamos de un asesino en serie, es una persona que deja pues un determinado tiempo entre asesinato y asesinato. En este caso, ¿es así? O, por ejemplo, del primero al segundo asesinato pasaron años. Sí, hemos dicho, sí, efectivamente. Esto del serial killer, que fue un término acuñado por Robert Kessler, un coronel del FBI,
En fin, decía que debía pasar un tiempo entre un crimen y otro, ¿no? O sea, unos días o unas semanas. Este dejó pasar un tiempo, porque entre el primer crimen y el segundo hubo 10 meses. Se ve que se quedó alerta, no había ninguna sospecha, ni se publicó en la prensa, ni nada, y dijo, bueno, pues esto está bien, ¿no? Y a los 10 meses, pues volvía a actuar en Vélez Rubio, donde un pastor se encontró otro cadáver, ¿no? Entonces ya empezó a un poco a apretar el acelerador. Ya a las 3 semanas, pues cometía el tercer asesinato y ya, vamos, iba casi acortando los periodos. O sea, se iba creciendo, se estaba envalentonando ante la nulidad que veía operativa, pues por parte de los investigadores y de la prensa, que en general pues seguían ignorando este tema, ¿no? O sea que no se publicaba nada. Él tuvo también un escenario muy bueno para esto. Yo he trabajado ya en Almería, en el periódico La Voz de Almería, y allá pues hay muchas cosas que no se publican, o sea, todo lo que vaya a veces contra el poder establecido y demás, y sobre todo entonces, pues no salía, ¿no? Pensaban que era dar una mala imagen. Era mejor llevarse a buenas con el poder político, judicial, policial y demás, que publicar ciertas cosas. Yo recuerdo de mi época, pues que hubo un suceso muy gordo y demás, y el redactor jefe decía que no, que eso era ir contra Almería y tal, y que esas cosas no se debían salir a la luz. O sea, existía esa mentalidad de taparlo todo, pues a diferencia, como he dicho antes, de lo que pasó con el estrangulador de Rochester, que la presión de la prensa hizo que la policía se moviera rápido y actuara. Entonces, él tuvo un escenario, ya digo, francamente, no escogido, supongo yo que daría esa casualidad. No sabemos si viviría allá, si era turista o si fue profesor por ello, pero en la prensa apenas salió nada, ¿no? Entonces, claro, ello también pues ayudó a que, en fin, no se volcaran detrás de suya y de que el tema pasara desapercibido. Cuando alguien preguntaba a la policía decían que no, que eran crímenes, ajustes de cuentas entre bandas rivales. Estamos hablando de un sitio donde había mucha prostitución, porque allá se movía mucho dinero por esta agricultura que hay de invernadero, ¿no? De plástico. Entonces hay sitios como El Ejido y demás donde, vamos, en su casino ya se movía igual tanto dinero como el casino de Madrid. Entonces, al rebufo de este movimiento de agricultores con muchos billetes encima gastándolos, pues llegó mucha migración ahí de tipo, vamos, de prostitución y demás a los clubes y también había una competencia mafiosa entre Juan Asensio, que era el gran capo ahí de la tierra, ¿no? Y luego pues Giuseppe D'Amico, que pertenecía a la mafia calabresa. Se asociaron, se enfrentaron, se volvieron a asociar, acabaron enfrentándose a tiros, las chicas se pasaban del club de unos a los otros y demás. Entonces se dijo pues eso, que eran ajustes de cuentas entre esta gente y demás, pero no era cierto, porque las víctimas todas tenían las mismas características. Las víctimas no trabajaban en clubs, las víctimas hacían la calle. O sea que está claro que, y además, aunque hubiese sido así, si hubo tantos ajustes de cuentas y demás, pues hubiesen sido varios asesinos. Algunos se habría detenido, ¿no? Claro, lógicamente es mucho más difícil detener a uno solo cuando actúa de noche, en el anonimato, en parques que apenas le ve nadie. En fin, era un hombre que, eso sí, trataba de pasar desapercibido, de no dejar rastros, y por eso incluso trasladaba a los cadáveres pues de un sitio a otro para evitar, en fin, para borrar el máximo de pistas. Esto es muy gracioso, voy a decirlo así, porque no es la primera vez que hablamos con Juan y siempre pues llegamos a la misma conclusión, ¿no? Se oculta cierta información, se oculta que está ocurriendo algo porque puede salpicar al poder político de turno que gobierna en aquella zona. Y esto es un poco el egocentrismo de estos políticos que tenemos a día de hoy, porque ellos creen que lo que ocurre en la calle es problema suyo, y esto no es así. El hecho de que haya un asesino, eso no tiene nada que ver con un partido político, no tiene que ver con el gobierno de turno, eso no se puede controlar. Así es, pero claro, te sigue un poco la política de los viejos tiempos, del régimen, ¿no? Como bien dicho al principio, pues era lo que decía entonces el ministro de Información y Turismo, Gabriel Salgado. Si nada malo se publica, pues nada malo ocurre, ¿no? O sea, es controlar un poco la prensa para que en la calle pues cunda la tranquilidad. Los políticos, sobre todo cuando están en el poder, da igual el partido que sea, ellos piensan que la crónica negra es contraproducente para sus intereses. Porque si sucede, como está pasando ahora, pero que es normal, un incremento en el número de asesinatos, de secuestros, de violaciones, de atracos y demás, eso crea un cierto clima de inseguridad, de incertidumbre, un poco de miedo en la población, y temen que eso les puede pasar una factura electoral a la hora de ir a depositar la papeleta a las urnas.
Entonces, por eso tratan de cuantos menos crímenes salgan, pues mejor. ¿Qué técnica se sigue? Pues coger 3 o 4 muy sonoros y seguir durante años pues hablando de ellos, ¿no? Pues el crimen del padre de Córdoba que mató a sus 2 niños, hablar de Marta del Castillo, de la niña esta de Galicia Estela, en fin, hablar ahora del niño Gabriel, que se ha desviado toda la atención hacia Almería y demás, pero no hablar de muchos otros delitos graves, digo, de secuestros, de desapariciones de niños, de crímenes, de violaciones, que no se hablan. Aquí se coge un tema y es eso, es la manada, es el niño Gabriel o es Marta del Castillo. Y los demás apenas se dice nada. Y es lo que le interesa siempre, pues al poder de turno, ¿no? Y controlar un poco a la prensa, pues para que se difundan pocas cosas. Lo que pasa que en tiempo del caso, pues era una publicación especializada en ello, donde se ahondaba, donde se hacía un seguimiento. Ahora, pues muchos crímenes sí, se comentan un poco en la televisión y tal, pero ya no se sigue. Entonces, ya digo, a lo mejor esto en los tiempos buenos del caso, pues hubiera habido un gran seguimiento de páginas y páginas y más páginas sobre este asesino en serie, ¿no? Pero bueno, ya fue una época en el año 96 y tal, donde apenas ya se le prestó mayor atención. Como decíamos al principio, en 1888 la prensa inglesa a la policía le dan un gran bombo, lo cuentan abiertamente a lo que está pasando, y eso quizás hizo que una de dos, o Jack el Destripador desistiera, dejara de hacer lo que estaba haciendo, o que las prostitutas en aquel momento estuvieran más alerta con los ciertos clientes y eso a su vez les diera más protección. Aquí debería haber ocurrido lo mismo. Si esto se cuenta abiertamente, la gente que está haciendo la calle en aquel momento está más protegida de cara a los clientes. Claro, y la policía debería haber patrullado más y demás, pero claro, es que se trató un poco de disimular esto. O sea, digan, no, bueno, esto es un ajuste de cuentas, no, una drogadicta que ha desaparecido, se habrá caído, no, se habrá caído, se ha podido caer por un barranco, pero ya no se ha estrangulado, ¿no? O sea, eso son cosas que eran claras. Entonces ya, en una ocasión ya hubo un sospechoso. Las chicas que hacen la calle suelen tener un protocolo de defensa, que es cuando una compañera se va con un desconocido, o sea, con un cliente que no es habitual o del que sospechan algo o lo que sea, pues suelen quedarse con las características pues del vehículo, de él y del vehículo. El tipo de modelo de coche, el color, si tiene alguna abolladura, cualquier característica que pueda servir para identificarlo, y también con la matrícula generalmente, la apuntan o tratan de memorizarla. Entonces ocurrió que un Viernes Santo allá en el Parque Nicolás Salmerón, pues una se fue con un cliente y en fin, entonces le echaron el ojo porque no volvió. ¿Qué ha pasado aquí? En fin, era una tal Aurora Amador, en fin, apareció. Ya al los días la encontraron desnuda, con un fuerte golpe en la cabeza, el cuello partido y demás. Y ya, sí, la policía investigó un poco, y entonces las compañeras dijeron, sí, se montó en un Opel Corsa gris metalizado de 3 puertas. Y en cuanto a la matrícula, no lo recordaban bien, pero sabían que la matrícula tenía un 0 y las letras finales eran AB, 5AB. Entonces, bueno, claro, la Guardia Civil, eso es fácil, ¿no? Buscó y dio con un coche de esas características. Se localizó al vehículo y al propietario, que era un funcionario de prisiones destinado en Granada y que anteriormente había sido denunciado por agresión sexual, aunque no había sido juzgado. Bueno, este es nuestro hombre. Entonces, agentes de la Guardia Civil se desplazaron a la ciudad de la Alhambra para interrogarlo. En fin, él reconoció que había estado en Almería ese día, ¿sabes? ¿Verdad? Y dice, sí, si mi coche lo pudieron ver, pero él negaba que hubiera contratado ninguna prostituta. O sea, él reconocía los hechos de que había estado ya, pero que él decía que no se había llevado ninguna. En fin, el juez no consideró que existieran suficientes pruebas que lo inculparan, ni siquiera para intervenir el teléfono. Bueno, además, desde Madrid llegaron órdenes para que los investigadores se dedicaran a trabajar en otros casos más urgentes. En fin, el expediente pasó a empolvarse en los archivos. El caso volvía a quedar en suspenso, pero en esta ocasión para siempre, porque era, pues eso, el único sospechoso al que se le había echado el ojo. Después de este sospechoso, ¿llegó algún otro crimen o aquí ya cesaron? Ya tuvo cuidado, porque luego, ya no se sabe si era suyo o no, apareció una cuarentona barcelonesa muerta que hacía la calle, con parecidas características. Mónica García se llamaba, pero ya no se está tan seguro de si era ella o no. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Que tras esto de Granada, la policía tuvo que desplazar desde Madrid expertos investigadores para intentar poner fin ya a tales correrías sangrientas, ¿no? Ya uno de los inspectores con los que hablé decía eso, que
que ya eran demasiadas muertes. Decía textualmente, cuando analizamos los casos vimos que 2 de las difuntas no respondían al patrón único, pero las demás sí, que tenían similitudes, o sea que había un perfil común, o sea que estaba claro de que, en fin, era un serial killer. Y lo pasaron a denominar el asesino de los barrancos, pues eso, por el sitio donde lo lanzaba. Entonces, él ya prácticamente dejó de actuar. Ya claro, coincidiendo ya con la visita de la policía, pues un semanario que se hacía en Almería, llamado El Caso Mundial, pues sí, sacó ya la portada a toda página, titulando "Un psicópata siembra el pánico entre las prostitutas". Y en fin, se entrevistó a algunas de ellas, que decían, estamos viviendo una de las peores pesadillas de nuestra vida, ya que hemos visto cómo nuestras compañeras han sido brutalmente estranguladas y no sabemos si nos puede tocar alguna más. Vemos criminales por todas partes. Y ya a veces también se hizo eco y dijo, la policía ya no sabe qué decir ante la muerte de otra prostituta en Almería. O sea, estaba claro. Muchas lo que hicieron fue pues dejar la actividad, colgaron el body, como diríamos, ¿no? Dejaron de salir de noche o cambiaron de provincia. O sea, seguía habiendo miedo porque ahí no se había detenido a nadie y claro, el asesino pues ahí seguía. Se sospechaba que podía ser alguien igual de otra provincia que se movía porque siempre cogía a las chicas de noche, pero preferentemente en sábado o en domingo. Era curioso. Luego, una vez que se acostaba con ella o que las violaba, pues en fin, las ahogaba mediante estrangulación o un golpe fuerte con una piedra en la cabeza, las arrajaba por los barrancos y demás. En fin, es lo que... Pero en fin, claro, estamos hablando de mujeres vulnerables, pues sin arraigo familiar, ¿no? Refugiadas un poco en el marco de la droga, y en fin, y que no hubo mayor presión social. La queja de las compañeras era que todo hubiera sido muy diferente si las víctimas pertenecían a la clase social elevada, lo que entonces, claro, hubiera causado fuerza mediática y mayor dedicación policial, pero en fin, hay que reconocer que no, que por ejemplo, La Voz de Almería, periódico de allá en el que yo trabajé, pues se ha caracterizado de siempre pues por su complacencia con el poder y informó someramente de estos crímenes, pues casi como si se tratara pues de colisiones de coches, de accidentes de tráfico, ¿no? Entonces, claro, no hubo una presión, vamos a decir, oficial de las autoridades, de la policía, para volcarse en ello. Luego además echaron balones fuera, luego se dijo que podía ser que el camionero Walker Eckert, en fin, porque en alguna ocasión había llevado hortalizas a Almería procedentes desde Almería para Holanda y Alemania y se pretendió cargarle la autoría, ¿no? Pero vamos, era una solución fácil, pero nada, no sé, queda descartada porque varias de las víctimas fueron vistas, ya digo, cuando montaban en coches particulares, no en un gran camión. Y además luego se estudió el recorrido, las fechas de los trayectos de este camionero de Walker Eckert por España, por Almería, y no coincidían. O sea que ni él estuvo en Almería en esas fechas, ni las chicas, esto dicho por sus compañeras, se subieron en ningún camión. Siempre eran en turismos, coches privados. En fin, demasiadas muertes violentas y ningún caso resuelto. Lamentable. Como tú has dicho, las prostitutas en este caso tienen o tenían como protocolo pues intentar memorizar ciertos aspectos de esos vehículos por si ocurría algo, luego poder arrojar algo de luz. Dieron bastantes pistas sobre este Opel Corsa de color gris, pero en ocasiones anteriores, cuando desaparecieron otras de sus compañeras, ¿no vieron ningún otro vehículo que no fuera un Opel Corsa? Claro, generalmente él actuaba con vista, porque él se ve que elegía bien a las víctimas. Entonces él, claro, se estaba igual paseando y entonces cuando veía a alguna chica solitaria, o igual había 3, y él igual pasaba con el coche, pero igual una se iba con un cliente, otra se iba con otro cliente, y cuando uno quedaba sola la cogía. O sea, él siempre procuraba generalmente que no hubiera testigos, o sea, de que no le vieran. Con lo cual, claro, pues buscaba, ya digo, sitios muy oscuros. Hay que pensar que a veces estas chicas se metían casi pues entre el follaje de los jardines y demás, y entonces, claro, él trataba eso, de no dejar pistas, de que no se le pudiera localizar, y trataba, eso siempre, intentaba coger chicas que estuvieran solas. Hubo ese caso del Viernes Santo, que se ve que ese día pues habría menos clientela, porque estarían en las procesiones la gente, los hipócritas clientes, y entonces pues sí, había algunas que le vieron y dijeron, no, el Opel Corsa, y vieron todas las características, pero si no, él sabía buscar más o menos el sitio y la hora donde podía encontrar alguna sola.
eso simplemente se trata de esperar a veces, ¿no? Donde hay 2 o 3, pues espera a que quede una e ir a por ella. Luego se ve que si la lencería era roja o negra, pues hija, te ha tocado el premio, te voy a matar. Y si no, pues no le hacía nada. En fin, también se ve que la cabeza no estaba muy bien, ¿no? Aparte de su, de su pasión que tenía por asesinarla, ¿no? O sea, un enfermo, pero vamos, de la peor calaña. El hecho, Juan, de que asesine solamente a prostitutas y no mujeres, pues, que van por la calle haciendo la compra o lo que sea, ¿nos dice algo de su personalidad? Sí, pues claro, el que va a matar a prostitutas va a lo fácil. Porque claro, a una persona normal, pues hay que trabajarla, hay que un poco engañarla o conquistarla o seducirla para que se vaya contigo en el coche, para que quiera un descampado. Entonces la prostituta es la víctima más fácil, ¿no? Además, incluso más de noche, que ni te ve la cara ni nada, bajas un poco la ventanilla, se asoma cuánto, venga, vamos. Entonces es la más fácil de montar en el coche, de llevártelo a un descampado, que ya te dice, no, yo conozco las afueras, un sitio un poco así, que no muy oscuro y demás, que luego claro, puede ir a esa zona o no ir, o se lo lleva a otro sitio y demás, pero en fin, son gente, pues criminales que van un poco a lo fácil, no como otros asesinos, pues que ha habido Fernández de Castellón y tal, que por ejemplo pues las cogía a la salida de discotecas y demás, y claro, pues tenía que usar otros subterfugios, ¿no?, para engañarlas, pues yo qué sé, a veces hasta pincharle la rueda del coche, o lo que sea, para decir, has pinchado y tal, no te preocupes, te acerco a casa y tal, pues ya tenía que dar la cara, engañar un poco bien a la chica para que se suba en tu coche y la puedas llevar y tal. La prostituta siempre, para estos asesinos en serie, es la víctima más fácil que hay. Por eso el de Rochester, pues en poco tiempo, pues se cargó a 12, porque ya digo, es llegar, que se monten en el coche y matarlas. Y luego eso, pues que en fin, que la gente, incluso aunque pase gente normal y tal, pues no se fijan tanto como cuando es una chica normal, ¿no? Que, no sé, son otras características y demás. En fin, es el asesino que lo que quiere es matar, que usa el medio más sencillo, que es acudir a estas pobres mujeres. Encima sabe que luego son las víctimas más difíciles de identificar, porque muchas no tienen nombre. Cuando llegaron a España igual, pues la banda de trata que las trajo se quedó con el pasaporte, todas funcionan con un nick, se desconoce a veces hasta su procedencia, porque algunas cambian el origen pues para hacerlo más atractivo, ¿no? La que es rumana dice que es rusa, la que es china dice que es japonesa, parece que con eso tiene más gancho. Y luego, cuando han desaparecido, pues muchas compañeras o jefes o de los clubs o lo que sea, pues piensan que se han ido a trabajar a otros lados y demás. Las familias de ellas desconocen dónde paran, que dicen, bueno, tenemos contacto con ella, o a lo mejor ya para cuando reclaman que lleva un año sin aparecer su hija o sin dar señales de vida telefónicas y tal, pues ya no hay forma de localizar al que la mató, ¿no? O sea, son las víctimas, ya digo, más fáciles para ejecutar y también para que identifiquen al autor de estas matanzas. Juan, el hecho de que el gobierno o el órgano gubernamental de aquel momento de Madrid intervenga y diga dejen este caso y vayan a algo más importante, ¿quiere decir algo? Quizás algo gordo estaba ocurriendo detrás de todo lo que nos contaron. Claro, puede haber dos cosas. Una, según la personalidad del sospechoso, que a lo mejor había intereses en no investigarlo, podría ser, o por otro lado de siempre, que a nivel nacional hubiera surgido algún crimen, alguna cosa más importante y querían desviar la atención para ahí. Estamos viendo casos, que, por ejemplo, el Diana Kerr, que desaparece en Galicia, o Manuela Chavero, que desaparece en Monesterio, en Badajoz. Pues todo el despliegue policial es hacia Diana Kerr, por ser quien es, ¿no? Pues su padre pues era amiga del expresidente del gobierno, de exministros y tal, y para allá va Guardia Civil, Policía, Infantería de Marina, Servicios Secretos, y todo el mundo se vuelca allá. En cambio, pues en el caso este que sigue sin resolver de Badajoz, pues apenas hubo por allá aparición de investigadores, ¿no? Además, recuerdo yo que en aquel tiempo yo colaboraba en el periódico El Español, de Pedro J. Ramírez, y me encargó un reportaje sobre esto que titulamos, pues, Desaparecida rica, desaparecida pobre. Entonces, claro, incluso si hubiera habido gente incluso investigando ahí en Badajoz, habrían dicho, no, subiros para arriba, que donde urge es arriba, buscar a la Diana Kerr, ¿no? Entonces, igual que hay desaparecida rica, desaparecida pobre, pues también hay asesinatos de gente, vamos a decir, no importante, pero de gente con un eco, o de gente que puede pasar desapercibida porque los consideran, pues eso, cadáveres de segunda división, ¿no? Que son un número más en la morgue. Entonces, pudo ser eso, y dije, otra prostituta y tal, vamos a dedicarnos a cosas más serias, como si todos los cadáveres, como si todas las muertes no tuvieran derecho a ser investigadas por igual. Pero esto, lamentablemente, pasa. Aquí, si un tema se hace mediático,
hablo de un crimen, de una desaparición, de lo que sea, se tensan los resortes policiales y se mueve todo para buscarlo. Hay otros sucesos de este tipo, pues eso, que pasan desapercibidos y aunque las familias sufren igual, pero se habla poco o nada de ellos. Juan, tú, con todos los años que has estado detrás del semanario El Caso, con todos los crímenes que has visto e investigado, hablando de Jack de Almería, no digo quién, porque evidentemente el nombre no lo sabemos, pero tú, si tuvieras que dar un veredicto de decir, bueno, pues esta persona es española, esta persona es de fuera, ¿quién crees que cometió esos crímenes? Claro, estamos hablando de una sombra casi, ¿no? Ya han pasado 100 y pico años de Jack el Destripador y no se sabe nada. Eso sí, se apuntan muchos nombres, cada 2 por 3 sale un nuevo nombre, ¿no? Para escribir un nuevo libro y demás, o sea, es un filón de Jack el Destripador. En este caso, claro, las características, salvo este de Granada, es que no hay ningún otro testigo que haya aportado nada, que lo haya visto, o sea que entonces yo creo que debe ser español, posiblemente de la zona. Lo que pasa es que tras el gran despliegue, el despliegue policial que hubo, porque no había habido ninguno antes, cuando llegaron ya de Madrid y demás, pues él decidió meter el freno. Puede que a lo mejor se haya retirado, que esté durmiente, que se haya cambiado de zona, claro, yo pienso que puede ser español. Hay también quienes apuntan que podría ser extranjero y que al volver a su país hubiera seguido matando, pero bueno, si hubiera seguido matando, pues ya habría conocimiento de que en Inglaterra o Alemania, en fin, que son los países de origen de estos turistas que llegan a la zona almeriense, porque se estaban cometiendo crímenes similares. Digo, por la forma que él tenía de matar de mujeres, ¿no? De idénticas características. Entonces aquí lo que parece, pues, que puede ser alguien de la zona que de pronto pues ha parado su furor asesino, pues eso, para evitar que lo detengan. Pero que puede reaparecer en cualquier momento, ¿no? Pero digo, claro, siempre sobre estas sombras quedan siempre muchas dudas. A ver si ahora, por culpa nuestra, va a volver a reaparecer. Esperemos que no. Esperemos que no, en fin. Él también sabrá que la ciencia, la tecnología, todo está mucho más avanzado, ¿no? Y que ahora es mucho más fácil, o sea, él borraba rastros y tal, pero claro, él se retiró prácticamente en el 96, hace 22 años, ¿no? Entonces ha avanzado mucho la tecnología, ha avanzado. ¿Cuántos crímenes ahora se están resolviendo por el ADN y tal, que en su momento quedaron impunes? Entonces puede ser que a lo mejor si tiene el tío cabeza, o igual por temas de edad, igual que tiene avanzada edad y demás, en fin, nunca sabemos cómo funciona el cerebro de estos asesinos en serie. Juan, vamos a dejar de lado la sombra de Jack de Almería, que parece que nunca sabremos quién es, a menos que vuelva a reaparecer si es que está vivo y cometa algún error. Y ahora quería preguntarte qué está pasando ahora mismo en la sociedad. ¿Por qué hay tantos asesinatos, tantos crímenes? ¿Qué está cambiando? Está evolucionando el crimen. Ahora el crimen, pues, ahora que estábamos hablando de la evolución de la tecnología, de la ciencia y demás, se está sofisticando. Ahora se mata de otra forma. El fundador del caso, Eugenio Suárez, decía, traigo a recuerdo esto, porque siempre se está hablando de que ahora no, que no hay tantos crímenes como antes, que antes había más, pero que no se publicaban. No, eso no es cierto. Insisto, como decía el fundador del caso, dice, antes en España se mataba poco y se mataba mal. Y es que eran asesinos de boina, faja y alpargata, que mataban con el cuchillo o con la azada. Pero mataban muchas veces pues por problemas de lindes. Esto se daba mucho por el norte, por Galicia, por zonas donde a veces por temas de terrenos y demás se mataban. Se mataba también por temas un poco muy ancestrales, por rivalidades, pues yo sé, como pasó en lo de Puerto Urraco, entre los Patapelás y los Amadeos, o sea, por caso de que tu hermana salió con el primogénito mío, pero luego no se casaron, en fin, historias estas que había, mi hermana se ha quedado para vestir santos, en fin, estas rivalidades de familias que incluso pasaban de generación en generación, o sea, se mataba por cosas mucho más triviales que ahora. Ahora se mata de otra forma más sofisticada, se mata más por dinero y además, aparte de, valga la palabra, la redundancia de sofisticación, han llegado del extranjero unas nuevas formas de matar. Ahora ha llegado mucha gente del este, ha llegado gente de África, y ha llegado mucha gente de Sudamérica, de Colombia y demás. Han dejado de hacer la corbata colombiana a la gente, pero ¿eso qué es, no? En fin, para los oyentes que no lo sepan, pues es cortarle a uno el cuello y sacarle la lengua por el cuello, ¿no? Que esto se está viendo en la serie Fariña, cuando se habla de narcotraficantes y demás, como uno le hicieron la corbata colombiana, ¿no? Entonces, claro, se han traído otras formas de matar del extranjero. Ahora la sociedad también parece que se valora mucho más el dinero.
como medio necesario para una calidad de vida superior, para un ritmo más elevado y demás. Y entonces, pues esto está llevando a que se han creado muchas nuevas formas diferentes de matar, de robar, de estafar, en fin. Asesinos en serie, pues como ese chalao, pues les ha chelado. Como ese serial killer que nos hemos referido a Almería, pues los ha habido antes, ahora y les habrá después. Pero esos son casos aislados. Pero luego están los asesinos, pues esto que estamos viendo, que están matando pues por el poder económico, por, en fin, que de pronto, pues, no sé, asesinan a la viuda del presidente de una caja de ahorros en el Levante español y demás, y se ve que, no sé, estamos hablando de crímenes sin aclarar, donde parece que detrás, pues eso, puede haber, no sé, un trasfondo económico o un trasfondo de revancha por motivos económicos y demás. En fin, ahora, ya digo, se han importado formas de delinquir diferentes, más avanzadas, y el delito en general se ha sofisticado. Y aunque también la policía, la Guardia Civil, tiene medios más también desarrollados, pero a veces es insuficiente porque, claro, está llegando aquí tanta gente a España, ¿no?, de tantas mafias y demás, sobre todo por la Costa del Sol y demás, que cuesta mucho combatirlos. Mafias además que trabajan con unos medios tecnológicos impresionantes y con coches y demás, pues mucho más adelantados y modernos que los investigadores, ¿no? Entonces estamos viendo lo que está pasando en Algeciras, lo difícil que es combatir a esa invasión de narcóticos que están entrando por allá, ¿no? Digo, por el sur, tanto procedentes de África como de Colombia, que, vamos, se están haciendo mayores alijos de la historia, ¿no? Ya lo que lo llevamos de año ya, ha habido casi tantos alijos ya de coca, de heroína, de hachís y demás, como en todo el año pasado. Y en fin, y no digamos en cuanto a crímenes y demás. Ahora, si existiera el caso, pues no daría abasto en cuanto a poder cubrir tanto suceso. Lo que pasa es que el caso no podría existir, porque con la nueva normativa a veces corren peores tiempos para la información que cuando estaba en vida en la dictadura. Antes se podía dar poco, pero el caso impactaba por sus portadas, con fotos de los asesinos, de las víctimas, con información muy completa, y aunque fuera uno o dos sucesos, pero iban muy completos. Ahora, con la ley de protección de datos, no se pueden dar imágenes, no se puede dar el nombre de la gente, en fin, la ley Mordaza, son un montón de medidas restrictivas que impiden la difusión de estos delitos. Con lo cual, ya digo, para el caso habría mucha materia prima, pero legalmente no habría medio de poder difundirla. Esto que voy a decir ahora es una opinión personal, no sé si estarás de acuerdo, Juan, o no. Vemos, en el caso, por ejemplo, de Diana Quer, de Gabriel, etcétera, que la policía se atribuye pues el mérito de las investigaciones, de haber capturado a estos asesinos, pero lo que vemos realmente es que si no es porque ellos cometen un error, si no es porque ellos confiesan, como en el caso de Diana Quer, no los hubieran atrapado. Eso es, ahí hubo un despliegue impresionante, igual el más grande casi que ha habido por un desaparecido en España, ya digo, Guardia Civil, fue hasta el propio director general de la Guardia Civil allí, policía, la infantería de marina, los servicios secretos, y decía que lo estaban siguiendo. No es cierto, tenía el antecedente, la acusación de que había violado a su cuñada, pero que luego por presión de la mujer del chicle fue retirada la acusación, entonces era uno más, incluso. Pero la prueba es que si hubiera estado vigilado no habría podido intentar secuestrar a otra persona. Si este imbécil, digo imbécil, porque hombre, para delincuente también hay que ser listo, como es el de Almería, que es un asesino, pero tiene cabeza y no lo han pillado. Si el chicle no llega a reincidir aquella noche de intentar llevarse a aquella chica, y además en malas condiciones físicas él, porque le habían operado de un hombro y un brazo lo tenía casi inútil. Entonces con tan solo el otro brazo, con el bueno, no acertaba a meter el cuerpo, porque no entraba la pierna de la chica. Si metía la pierna de la chica, no podía bajar el portamaletas. Si bajaba el portamaletas, no cerraba porque no podía meter la pierna. Entonces en ese tire ya floja, cuando aparecieron dos chicos y tal, y se tuvo que dar la fuga. Si ese tío se llega a estar silente, como hemos hablado con el de Almería o lo que sea, no le hubieran pillado prácticamente nunca. O sea, que no digan ahora el gran éxito policial que hubo por parte de la Guardia Civil, porque no había. Es más, yo participé en un programa de equipo de investigación de La Sexta, que se tituló Sin Rastro, sobre niños desaparecidos y demás. Yo hablé del tema del niño de Somosierra y contactaron con la Guardia Civil para el tema de Diana Quer, y les informaron de que podían dar cualquier teoría porque no había ninguna pista al respecto. Entonces, que no digan ahora que al chicle lo tenían controlado, ¿no? El chicle era uno más de los muchos que tenía antecedentes por allá, que había trapicheado con droga, que, en fin, había intentado violar o había violado, vamos, a su cuñada, pero, en fin, luego se lo han apuntado con un gran éxito, pero fue fruto todo de una casualidad. Ya digo que las imágenes que se vio en televisión dándose abrazos y demás,
parecía que habían detenido eso, a Jack el estrangulador realmente, ¿no? Pero fue interesante que el caso se haya resuelto, pero fue, pues eso, por vamos a decir, la demencia asesina de este tío que quiso llevarse a esta chica, y que si no llegase por el forcejeo y la aparición de 2 muchachos más, pues igual hubiese sido una nueva víctima y otro caso que a lo mejor estaría todavía abierto, sin resolver. ¿Sabes qué pasa, Juan? Que hay muchas personas que creen que el tema de Diana Quer hay algo quizás más oculto que lo del chicle. Y digo esto porque, y vuelvo a corregirme si me equivoco, cuando comienza la investigación policial, lo lógico es empezar a buscar lugares, en este caso cerca de donde se encontró el teléfono de Diana Quer. Y ese lugar era la fábrica donde ella ya estaba muerta y tirada en aquel supuesto pozo. Entonces, ¿por qué no investigaron aquel lugar desde el minuto 1? Sí, claro, eso siempre son las dudas que hay, ¿no? Pero claro, en cuanto a despliegue investigador, mayor no pudo ser. O sea, ya digo, igual habrá sido el mayor de la historia de España en cuanto a un desaparecido. Claro, lo que hay detrás, claro, corrió muchas teorías, o sea, porque además cuando se hizo esta rueda de prensa luego, apuntándose el tanto de que habían detenido el chicle y tal, se atacó a la prensa incluso. Se atacó a la prensa por haber hablado del padre, de lo uno, del otro, y eso no es cierto. La prensa quizás se hizo eco de algunas informaciones que procedían de centros oficiales donde habían apuntado hacia el padre, pero se había apuntado hacia el padre desde los investigadores. La prensa simplemente, como notario de la actualidad, se hizo eco de ello. Luego ellos que no salgan, los mandos, acusando como se hizo a la prensa e incluso criticando a la justicia, o sea, al Código Penal español y demás, incluso europeo. O sea, la Guardia Civil no tiene por qué criticar el Código Civil, ni tanto a nivel penal de España, ni la normativa europea al respecto, ¿no? Para eso está la clase política, que son los que legislan. Y ellos simplemente tienen que ejecutar las órdenes que les da que vienen de arriba, de los jueces, no juzgarlas. O sea, ahí se pasaron bastante. Por eso ha sido un caso un tanto extraño, de que habiendo pasado por allá no se descubría nada, ¿no? Sobre todo con el olfato que tienen los perros estos especializados. O sea, eso es lo extraño, pero en fin, hay sucesos de estos donde muchas veces, pues no sé, se sospecha, no se llega a saber a ciencia cierta cómo se han cometido, no esos fallos, sino esas cosas, vamos a decir, un poco ilógicas, ¿no? Que no fuera descubierto en su momento. Bueno, hay quien apunta que aquella fábrica, como era usada por ciertos narcotraficantes, quizás eso fuera lo que hiciera que no investigaran ahí dentro, pero bueno, ahí queda. Sí, también se habló de que el chicle era el confidente de la policía sobre el tema este, como él tenía algún antecedente por tema de narcotráfico, pues para que se le dejara actuar un poco, pues vamos, que era confidente de la Guardia Civil. Es más, en alguna ocasión que se dio cuenta de que le estaban marcando, él llamó a los agentes de la Guardia Civil: ¿qué pasa, que me estáis siguiendo y tal? O sea, casi en plan de colegueo, ¿no? Sí, son unas circunstancias un poco extrañas, con lo cual yo creo que de este no sospechaban en realidad y que de ahí no se miró. Pero en fin, son temas que afortunadamente se solucionó y bueno, habrá que dedicarse ahora a buscar otros casos que hay por ahí más acuciantes de otros niños, que sobre los cuales no ha habido el despliegue tampoco que se ha hecho del niño Gabriel en Almería, ¿no? Donde también se ha visto un trasfondo político, ¿no? La atención que ha acaparado en medios, que al funeral vaya la vicepresidenta del gobierno, el ministro del Interior y tal, que está todo eso muy bien. Pero es que, como decían al día siguiente los padres de muchas otras víctimas, decían: ¿y de mi hijo qué? Es que los padres, los familiares de otros niños desaparecidos también sufren y no tienen el consuelo de poder ir a ver una tumba para llorar a su ser querido y llevarle una flor. O sea que todos son, y por igual, ya todo se debería buscar y trabajar en esos casos para resolverlos con los mismos medios. Pero bueno, como dijimos antes, esto es España y esto funciona así, lamentablemente. No podemos hacer nada. Juan, ha sido un verdadero placer haber detenido nuestro espacio para hablar de Jack de Almería y hablar un poquito de Diana Quer, aunque podríamos habernos pasado horas porque hay asuntos sin resolver, como tú dices, y algunos resueltos que cojean por muchísimos lados. Asuntos que han dejado demasiadas dudas, efectivamente. Pero que parece que se va a la solución rápida y ya está, y a veces no está del todo. En otra ocasión hablaremos más en profundidad de ellos. Juan, por supuesto que sí. Un abrazo, como siempre, compañero, y nos escucharemos una próxima vez. Pues nada, buenas y terroríficas noches.